Para esta mañana tenemos el reto de exponer los capítulos 32 al 34. En realidad es del 32 al 35, pero no vamos a llegar al capítulo 35. El título de la exposición esta mañana es En defensa de Dios. En defensa de Dios. En la recta final del libro de Job aparece un personaje nuevo que no había hablado nunca antes. Desde el año pasado que comenzamos estas exposiciones en el libro de Job, ustedes saben que hay tres que son los que han estado hablando: Elifaz, Bildad y Zofar. Esos son los tres hombres que han estado hablando. Y Job, por supuesto, ha estado respondiendo cada uno de los discursos que ellos han lanzado. Pero ahora, cuando todo el mundo, cada uno dio tres discursos, porque hubieron tres rondas de discursos, cada uno habló y a cada uno Job le respondía. Y entonces llegó un punto muerto en esta discusión, tratando de convencer a Job de que él era el culpable de su situación, que revisara su interior, su corazón, porque estaba viviendo en algún pecado que no había confesado a Dios, y esa era la razón por la que Dios le había enviado la pérdida de sus bienes, la pérdida de su salud e incluso la pérdida de sus hijos. Pero Job mantenía siempre que él era un hombre íntegro, un hombre piadoso, un hombre en obediencia a Dios, y que él no era un pecador, pero estaba consciente de que él vivía preocupado por una relación, una comunión constante con Dios. Ahora que se trancó el juego, ahora que todo el mundo se calla, aparece este personaje llamado Eliú, más joven que los otros. No quiere decir que no tenía su cierta edad, no quiere decir que era de 18 o de 20 o de 30, ni siquiera de 40. Estoy seguro que pasaba de 40, pero en comparación con los otros tres, que eran hombres mucho más viejos, quizás tenían, qué sé yo, sus 65, 70, eran hombres ancianos, se dice. Y en comparación con esos tres, Eliú era el más joven. Y se cree que este personaje y su discurso, que aparece aquí en el capítulo 32 hasta el 37, fue introducido por el escritor sagrado, que no sabemos quién fue, el escritor sagrado que Dios utilizó para registrar esta historia. Introdujo este personaje después que el libro estaba hecho, porque entendía que faltaba esto. Esa es una creencia de algunos expositores. Y la prueba es que Dios, al final, cuando habló en los capítulos 38 hasta el 42, reprendió a Elifaz, a Bildad y a Zofar, pero no mencionó el nombre de Eliú para nada. Se cree que este personaje fue introducido aquí al final de los discursos de estos hombres y antes del discurso final donde Dios habla. Después que el libro estaba hecho, se introduce ese capítulo o esa parte. Es lo que se piensa, porque Dios no mencionó a Eliú en la reprensión a los amigos de Job, y no se menciona más en el libro este personaje. Sea lo que sea, el asunto es que Eliú aparece aquí. Todo este tiempo Eliú ha estado escuchando lo que esos hombres han estado diciendo contra Job, y a Job defendiéndose contra sus amigos, ahí calladito, tal vez con una libretica, qué sé yo, algo, tomando notas, no sé. Eliú estaba airado contra sus tres amigos, porque aunque condenaron a Job, según él, no supieron responderle, porque él tenía otro concepto de lo que estaba pasando. Lo que los tres amigos de Job decían no es lo que Eliú pensaba que debían haberle dicho a Job. Así que considera que no supieron responderle. Pero también estaba airado contra los tres amigos, contra Job mismo, porque Job decía: yo soy justo, yo no he pecado, yo estoy bien delante de Dios. Al contrario, Dios me ha quitado mi derecho. Yo he andado en integridad, pero me está tratando como a un impío.
Y esa es la situación. Job estaba clamando por su integridad, estaba clamando a Dios por ser vindicado como un hombre que no ha cometido maldad alguna jamás en su vida. Y dice el versículo 2 y 3 del capítulo 32, entonces Eliú se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto él se hacía justo a sí mismo más que a Dios. Igualmente se encendió en ira contra sus 3 amigos porque aunque habían condenado a Job, no sabían responderle o no habían sabido cómo responderle porque no les respondieron como Eliú pensaba que debieron haberle respondido. Eliú dijo que él esperaba la sabiduría de los que son más viejos que él, pero se dio cuenta que ellos no supieron responderle correctamente. Mira, los hombres de canas, los hombres más viejos que yo, donde está la sabiduría, hombres con experiencia, no supieron responderle a Job, así que denme un chance que ahora voy yo. Como uno que ha estado tranquilamente escuchando cada uno de sus discursos, de Elifaz, de Bildad, de Zofar, y no encontró que dijeron lo que debían decir, este hombre entonces comienza a hablar e incluso le cita a Job sus propias palabras. Yo no sé si era que estaba por ahí en una esquinita con una libreta anotando, Job dijo esto, y Elifaz le respondió tal, y Bildad dijo esto, y Job le respondió, parece que tomó nota. Porque en capítulo 33, 34, 35, Eliú lo que dice, Job, tú dijiste esto, esto y esto. Mira, yo te voy a decir, esto es así, esto es así, esto es así. O sea, que le cita su propia palabra, aunque uno se da cuenta que tergiversó un poco el significado de la palabra de Job para que significara lo que él pensaba que debía significar. Afirmó Eliú que su espíritu estaba compelido a hablar y que estaba lleno de muchas cosas que decir. Dice el versículo 18, porque estoy repleto de palabras y por dentro me apremia el espíritu. Es decir, estaba en ebullición, yo tengo muchas cosas que decir, ¿cuándo que me van a dar chance? El chance llegó y el hombre explota en muchos argumentos y muchas cosas que decir. Prometió que no iba a hacer distinción de personas y que no iba a usar lisonjas para hablar. Dice, Job no dirigió contra mí sus palabras, pero yo le voy a responder sin hacer distinción de personas. O sea, yo voy a decir lo que tengo que decir sin hablar con lisonja. Lo que decimos aquí en dominicano, ¿verdad? Sin limpiar polvo y decir, ¿verdad? Lisonja y cosas así. Yo voy a decir lo que tengo que decir sin pelos en la lengua. Eso en el lenguaje de nosotros. Sería directo. Hablaría sin adornos, sin halagos y sin salamería. Una palabrita que usamos. Y dice el versículo 21 y 22, y no haré distinción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé decir lisonjas, y si lo hiciera, pronto mi hacedor me consumiría. Bueno, así se presentó Eliú, para resumir capítulo 32, así que escuchemos lo que Eliú tiene que decir a Job y a sus amigos, en medio de toda esta situación dolorosa y difícil, que es una experiencia humana muy difícil para todos los tiempos. Voy a dividir esta exposición en 2 encabezados o títulos principales. Primero, Dios es mayor que el hombre. Eso es lo primero que dice Eliú. Dios es mayor que el hombre. Eso está en el capítulo 33. Eliú defiende a Dios porque considera que Job ha abusado de Dios. En vez de justificar a Dios y decir, Dios tiene la razón, como Dios me está tratando. Sí, yo sé que yo no soy perfecto. Más bien Job estaba diciendo, yo no he pecado, yo estoy bien delante de Dios. Dios está siendo injusto conmigo, está buscando la razón para destruirme. Ahora viene Eliú y se convierte o se presenta como un defensor de Dios, como que Dios necesita a alguien que lo defienda. Considera que Job está culpando a Dios por su desgracia, mostrándolo como un Dios injusto que castiga sin razón al que es bueno, a sus criaturas.
Pero como nos daremos cuenta, y como nos sucede también a nosotros, Eliú usa las palabras de Job, a veces las manipula en un sentido que se perdió el sentido real de lo que Job quiso decir. Eliú dijo que Job decía que él era libre de pecado y perfecto. Dice el versículo 9 y 10, de cierto tú has dicho a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy puro y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. Dios ha buscado reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Si usted le da para atrás al capítulo, a las hojas de su Biblia y busca cuando Job habló, no fue exactamente eso lo que Job dijo. Es Elifaz en un momento dado que dice que Job dijo eso. Es verdad que Job dijo que él era íntegro delante de Dios, pero él no dijo que él era sin pecado. Él no dijo que era una persona impecable. Persona impecable no existe en esta tierra, excepto el Hijo de Dios cuando estuvo aquí, que nunca pecó. Entonces, Eliú le dice ahora a Job, en respuesta a esto que él dice que Job había dicho, le dice dos cosas. Primero, Dios está por encima del hombre y no tiene por qué explicar sus acciones a nadie. Dice el versículo 12 y 13, pues bien, en esto no has hablado con razón, y yo te respondo que Dios es mayor que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él si él no da cuenta de ninguna de sus razones? Dios no tiene ninguna obligación moral para con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que rendir cuenta de sus actos. Por encima de Dios no hay otro ser mayor. Por debajo de Dios, todos los seres creados, todas las criaturas, todos estamos por debajo. Yo puedo exigir a alguien que está por debajo de mí que me dé razón, que me dé cuenta. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién es usted para pedirle cuentas a Dios de sus acciones? Dios está por encima de la creación. Dios está por encima de todas sus criaturas. Dios está por encima aún del mal. Todos se deben a Dios. Todos nos debemos a Dios. Nosotros debemos rendir cuenta de nuestros actos, pero Dios no nos debe rendir cuenta de sus actos, porque Dios es libre. El único ser libre en todo el universo realmente es Dios. Nosotros nos ufanamos muchas veces. Somos un país libre. O yo soy libre, no tengo que darle cuenta a nadie. Sí, pero a Dios tiene que darle cuenta. Tal vez no sienta que deba darle cuenta a nadie, pero si usted es un empleado, tiene que dar cuenta al jefe en la empresa. O sea que nadie es libre totalmente. A algún orden de autoridad estamos sujetos y a ese orden de autoridad tenemos que rendir cuenta. Ahora todos deben dar cuenta a Dios, aún los que tienen los reyes y los que tienen los títulos más grandes en las políticas y en los gobiernos del mundo. Dios es mayor que todo otro ser del universo. No hay otro legislador, no hay otro dueño del universo. Él es absolutamente libre y aparte de sí mismo, Dios no le debe explicación ni obligación moral de lo que él piensa, de lo que él hace o de lo que él hará en el futuro. Segunda cosa que dice, que le responde Eliú a Job, Dios habla de diferentes formas, pero el hombre no entiende. El asunto, Job, es que Dios habla, pero uno no lo entiende. Por eso hablas así. Versículo 14. Aunque lo cierto es que de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios no es un Dios silencioso, que está escondido allá en el rincón más oscuro del cielo y que no tiene ninguna comunicación con la tierra ni con los seres humanos. No. Dios se ha revelado. Dios se ha revelado siempre. Porque desde que hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén, Él no los dejó solos. En Génesis capítulo 3, versículo 8 dice
que diariamente Dios descendía al huerto de Edén y había una comunicación entre Adán y Eva y Dios. Por lo tanto, cuando el hombre cayó en pecado y oyó la voz de Dios, que normalmente cada día descendía para tener contacto, comunión, hablar con sus criaturas, Adán y Eva, ¿qué hizo el hombre? Se escondió. Fue Adán y Eva que se escondieron, no fue Dios el que se escondió. El hombre es que siempre se esconde de Dios. Dios nunca se ha escondido del hombre. Dios se ha revelado en la creación. Dios se ha revelado en el Señor Jesucristo. Dios se ha revelado en su provisión que hace de la lluvia, del calor, de la cosecha, de todas las cosas, el sustento de la creación, el sustento de la vida del hombre sobre la tierra. Dios siempre se ha revelado. Dios nunca se ha escondido del hombre. El hombre que siempre se ha escondido de Dios por una sencilla razón. Si Dios es lo más grande que hay en el universo, yo soy una criatura, entonces yo debo darle cuentas. Y al hombre no le gusta que le digan que tiene que rendir cuentas a nadie. Y a Dios menos. Porque la cuenta que hay que darle a Dios es de todos los detalles. No hay nada que pueda quedarse escondido delante de Dios. Es de todo que tenemos que dar cuenta a Dios. En los versículos siguientes, Eliú pone dos ejemplos de cómo Dios hablaba en esos tiempos. Dos ejemplos. En el versículo 15 dice que Dios hablaba por medio de los sueños. No para jugar a la lotería. No existía la lotería tampoco. Eso se inventó, ¿verdad? Usted sabe, del padre Villini aquí, pero muchas veces Dios habló en sueños en la antigüedad para revelar juicios y cosas así que le iba a hacer sobre la tierra. Y en el versículo 19, Eliú menciona la enfermedad como una cosa que Dios usa para hablar al hombre. Los sueños y las enfermedades. Es verdad que en ese pensamiento Eliú no fue original, porque ya en el capítulo 4, un señor llamado Elifaz, que fue el primero en hablar su primer discurso, basó su argumento principal contra Job en un supuesto sueño en el que un fantasma se le apareció y le dijo, esto es así, 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 así. Y él se basó en eso para decirle eso a Job y decirle, bueno, es que yo me soñé, que vi un espíritu que se me apareció y me dijo, esto es así. Y eso fue lo que le dijo a Job. Pero aquí otra vez Eliú se menciona entonces otra vez el asunto de los sueños. Tenemos que aclarar algo, porque hay gente todavía en el siglo XXI que cree en los sueños y siempre le busca la quinta pata al gato a los sueños para jugar o para lo que sea. Tenemos que aclarar algo sobre eso. No todos los sueños vienen de Dios. Segundo, no todos los sueños son revelaciones. No todos los sueños contienen una revelación. Y ya, tercero, ya Dios no habla por medio de sueños. Ya tenemos las escrituras. Todo lo que Dios tenía que decir lo dijo en la persona de Cristo, o sea, cuando se encarnó, y luego cuando se escribió su palabra. Ya todo lo que Dios tenía que decir está ahí. Si usted y yo queremos saber qué Dios piensa o qué Dios ordena o qué Dios dice sobre cualquier tema que pueda existir sobre el mundo, tiene que sacarlo de ahí. ¿Qué dijo Dios sobre este tema? Ahí en la Escritura. Porque algo nuevo Dios no le va a revelar. Ya Dios reveló lo que iba a revelar. Y lo que está revelado es suficiente para que el hombre conozca los pensamientos de Dios, que son profundos, pero son suficientes para que el hombre conozca a Dios y llegue al arrepentimiento, y llegue a la salvación, y llegue al cielo. Y eso es lo que necesitamos. Ahora bien, en la antigüedad, ciertamente Dios usó muchas veces los sueños para revelar cosas, juicios y cosas que Él iba a hacer en el mundo para que la gente se preparara. Es aquí entonces que Eliú introduce un argumento nuevo, señores. Un argumento nuevo que ni Elifaz, ni Bildad, ni Zofar habían mencionado nunca en las 3 rondas de discursos que hemos visto a través de todos los capítulos que hemos visto en el libro de Job. Un argumento nuevo. Por fin alguien dijo algo nuevo. Ese argumento nuevo es el siguiente. Dice Eliú, Dios manda o permite el sufrimiento para apartar al hombre del pecado. Es decir, para evitar que uno caiga en pecado. En otras palabras,
el sufrimiento puede ser preventivo en vez de correctivo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mucha gente le ha pasado, que está preparado para, qué sé yo, para hacer un viaje y se enferma a última hora. Y después oye que el avión se cayó o que si un vehículo tuvo un accidente y usted dice, pero qué bueno que yo me enfermé. Por estar enfermo no me monté en ese carro o no me monté en ese avión. Bueno, la idea, más o menos así es la idea. Muchas veces Dios manda alguna prueba en la vida de uno para evitar entonces que caigamos en pecado, para que caigamos en cosas peores. Dijo Eliú en el versículo 16 y 17, estamos en el capítulo 33. Entonces revela a él, o sea Dios, al oído del hombre y le confirma su instrucción para separar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, para librar su alma del sepulcro y su vida de perecer a espada. Muchas veces el sufrimiento es una provisión de la gracia de Dios para evitarnos males que acarrean juicio y disciplina divina. Recordemos una vez más, ya lo hemos mencionado muchas veces, pero hay que mencionarlo aquí de nuevo, el aguijón que Dios le mandó a Pablo, el apóstol Pablo. Él lo menciona en 2 Corintios capítulo 12. Con el perdón, Biblia está tratando 2 Corintios también y 1 Corintios. Estoy entrando en ese terreno. En 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dice que Dios le mandó un aguijón en su carne, que pudo haber sido una enfermedad, qué sé yo, no sabemos, pero es probable que haya sido una enfermedad. El asunto es que lo llama un aguijón, una aflicción. ¿Y para qué dice Pablo que Dios le mandó eso? Para que no se enorgulleciera de las tantas revelaciones que Dios le había dado. Y mire que Dios le dio muchas revelaciones al apóstol Pablo. Pero lo dice es para que yo no me enorgulleciera. Dice 2 Corintios 12:7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, para que no me enaltezca. ¿Cuántas veces, sin saberlo, una experiencia dolorosa, una prueba o sufrimiento enviado por Dios nos ha librado de extraviarnos y de descarriarnos del camino del Evangelio? Pero uno lo ve después, más adelante, cuando mira la historia en perspectiva, ¿verdad?, hacia atrás, o retrospectiva, mejor dicho, y uno dice, wow, de lo que me libró el Señor. Me libró el Señor, porque pasó esto y aquello. Y en otros casos, una experiencia de dolor, de aflicción, ha servido para acercarnos más al Señor. Usted sabe que hay creyentes que cuando el Señor lo aflige y lo mantiene ahí con una prueba, ahí que son mejores cristianos. Porque cuando Dios le da bendiciones, ahí no saben ser buenos cristianos. Yo he visto esa clase de cristianos. En la iglesia que me crié, vi cristianos así. Cuando Dios tenía ahí a soga corta, sin trabajo, o con un hijo enfermo, o alguna otra situación, ahí estaban los primeros que abrían la iglesia para el culto de oración. Pero cuando conseguía trabajo, cuando los hijos se sanaban, cuando los negocios estaban bien, no, es que no tengo tiempo para ir al culto de oración, porque tú sabes. Pero ven acá. Pero tú eres el que abría el templo y venía y te arrodillaba aquí a orar. Pero ahora que todo está bien, ya no necesita a Dios. ¿Qué pasa? Hay cristianos que Dios los mantiene a soga corta porque así que son buenos cristianos. Porque las bendiciones, entonces no saben ser buenos cristianos. Hay creyentes que una experiencia de dolor es que les sirve para mantenerse siempre ahí orando, buscando al Señor, está congregándose y todo eso. A veces el dolor es una escuela que Dios usa muchas veces para mantenernos ahí derechos en los caminos del Señor. En el siglo pasado hubo un famoso escritor, apologista cristiano, que ahora es famosísimo, C.S. Lewis, que nació en 1898, murió en 1963,
que escribió varios libros, entre ellos Las Crónicas de Narnia, que hay películas sobre eso. Era británico, era inglés, era un apologista cristiano, filósofo tremendo. Y él escribió un libro, varios libros, pero uno de los libros que más me gustan de él se llama El problema del dolor. Ese es un libro que es profundo, pues hay que leerlo al pasito y volverlo a releer y todas esas cosas. En ese libro, El problema del dolor, él escribió lo siguiente: Dios nos habla con susurros en nuestros goces, nos habla en nuestras conciencias, pero nos grita en nuestros dolores. Ese es el megáfono que utiliza para llamar la atención de un mundo sordo. Bueno, son tremendas palabras de C.S. Lewis. Eliú esperaba que Job se sometiera a Dios y aceptara sus sufrimientos como un instrumento de Dios para traerle mayores bendiciones. En los capítulos 34 y el 35, Eliú sigue citando las palabras de Job y defendiendo a Dios, porque él piensa que Job ha desconsiderado a Dios en sus argumentos. Así que el segundo punto de esta exposición es el capítulo 34 entero. Y he titulado este segundo punto: Dios no comete injusticia. Eso es lo que dice, en resumen, Eliú en este capítulo. En los versículos 5 y el 9, Eliú cita otra vez a Job y cita dos quejas que Job en un momento dado en su discurso había dicho. Por eso yo pienso que tal vez Eliú estaba allí en una esquinita ahí copiando, ahí anotando. Job dijo esto y aquello, porque ahora saca a luz todas estas cosas. Y dice que Job dio dos quejas. La primera queja era que Job había dicho que Dios es injusto, porque él era un hombre íntegro, un hombre que andaba bien, sin embargo Dios lo estaba castigando. Dice el verso 5, porque Job ha dicho: yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. Dios me ha quitado mi derecho. Y la segunda queja de Job es que no sirve de nada hacer la voluntad de Dios. Versículo 9. Porque ha dicho: de nada le sirve al hombre conformar su voluntad a Dios. Versículo 9. La primera se responde en el resto de este capítulo y la segunda en el capítulo 35. Al responder la primera queja, Eliú aborda varias verdades. No vamos a entrar en el capítulo 35 hoy. En el capítulo 35, Eliú responde a la segunda queja. Pero en el resto de este capítulo 34, Eliú responde a la primera queja que dio Job. ¿Cuál fue la primera queja? Que Dios era injusto. Lo estaba tratando injustamente. Entonces la respuesta de Eliú a esa queja de Job la responde con 4 cosas. Primero, le dice: la impiedad está lejos de Dios. Al contrario, Él juzgará a cada uno conforme a sus pecados. Eso es lo primero que le dice Eliú. Lejos está de Dios la impiedad. De hecho, hay un discurso que ya vimos de Job, donde Job dijo eso. Un momento de lucidez, ¿verdad? De espiritualidad. Ahora es Eliú que lo dice: lejos esté de Dios la impiedad, porque de hecho Dios va a juzgar a cada uno según su impiedad. Versículos 11 y 12: lejos esté de Dios la impiedad, del omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre conforme a su conducta. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia. El omnipotente no pervertirá el derecho. Eso es lo que Eliú le dice. No, tú estás equivocado. La impiedad, eso no está ni cerca de Dios. En su ser no hay impiedad, no hay maldad. La humanidad sabe, aunque hay muchos que pretenden que no saberlo, pero la humanidad sabe que Dios aborrece lo malo. Dios aborrece el mal. Y aun los que tienen un poco de temor de Dios saben que Dios no tomará al pecador como inocente. Tarde o temprano el malo será castigado y el bueno será recompensado.
Más tarde o más temprano Dios sacará a la luz los secretos de los hombres y sus pecados no quedarán impunes para siempre. Y ahí están también los creyentes. No piense que estamos hablando de los impíos, los inconversos. La justicia de los hombres puede ser floja y puede ser imperfecta, pero la de Dios jamás. La justicia de Dios, vaga redundancia, es justa, ¿verdad? Es perfecta, es completa y no deja nada afuera. Job alegaba injusticia en Dios porque lo trataba como un impío al que le están pagando según sus pecados, sin tomar en cuenta su integridad. Pero Dios no comete esa clase de equivocación. Esa diferenciación no la hace Dios. Segunda cosa que dice Eliú a Job. Mira, Dios no necesita el día del juicio, esperar al día del juicio para juzgar a los culpables. Si Dios quiere, hasta ahora mismo toma la decisión y quedaría perfectamente justificado. Dios puede destruir el mundo ahora mismo y quedaría perfectamente justificado. No tiene que esperar el día del juicio. Dice el versículo 14-15, si Él pusiera sobre el hombre su corazón y retirara su espíritu y su aliento, todo ser humano perecería a un tiempo y el hombre volvería al polvo. Dios no necesita una pandemia ni nada de esas cosas. Dios solamente tiene que decir, desaparezca todo. Ya. Así como dijo en la creación, sea la luz, y sean los peces, y sean esto y lo otro, Dios más tiene que decir, desaparezca todo y se acabó esto. Y ya. Y Dios estaría justificado si lo hace, porque todos somos malos, todos son pecadores. Dios no nos debe nada. Nosotros sí le debemos todo a Él. De hecho, ya Dios lo hizo en la antigüedad, localmente con Sodoma y Gomorra. Ciudades entregadas a la perversión inmoral sexual. Y también lo hizo en mayor escala en los días de Noé, en el diluvio universal, que acabó con toda clase de vida, excepto Noé y su familia y los animales que Dios mandó que entraran en el arca. Y Noé, se salvó por la gracia de Dios. Vio que era un hombre íntegro y le dijo, te voy a salvar a ti y tu familia. Y de ti entonces voy a repoblar la tierra. Si en la actualidad Dios no ha derramado su juicio, parecido así como a Sodoma y Gomorra, o en los tiempos del diluvio, o en los tiempos de Noé, es porque Dios es misericordioso y porque Dios dijo en la Escritura, no voy a destruir más la tierra con diluvio. Y se lo prometió a Noé. Es que tengo a Job en la mente, ¿sabes? Tengo a Job. Número 3. Eliú dice, mira, Dios no hace diferencia. Versos 18 y 19. Decir que Dios es injusto equivale a llamarle perverso, y eso es algo impropio para el ser humano, y más impropio para un hombre como Job. Sin embargo, eso es lo que según Eliú, Job estaba haciendo. Si tú llamas injusto a Dios, tú lo estás llamando perverso. Le estás llamando perverso. Es más, nadie se atreve a un príncipe, a un rey, llamarle perverso. Bueno, ahora sí le decimos a los políticos, son corruptos. Ahora hay una libertad y le decimos así. Pero en esos tiempos antiguos, decirle a un rey de una nación que es un injusto, que es un corrupto, que hay que investigar. No, eso no se hace. Eso era la muerte. Y dice el versículo 18 y 19, ¿se llamará perverso al rey? ¿O se le llamará impío a los príncipes, a los funcionarios? Pues cuánto menos a aquel que no hace diferencia entre los príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. O sea, no te atrevas a decir que Dios es injusto, que Dios es un perverso. Eso no cabe en una mente humana. Dios no usa esa balanza de justicia que se usa aquí en la tierra, que se inclina más a aquel lado donde están los dólares, aquel lado donde están los poderosos, en contra de aquellos que no tienen nada para sobornar. Cada quien recibirá lo que se merece, sobre todo los malvados, los rebeldes, los que no buscan a Dios para ser perdonados. Sea rico, sea pobre, sea poderoso o sea uno que no tiene voz, que no tiene quien lo defienda. Y número 4, Eliú le dice a Job, mira, nadie se puede esconder de la justicia de Dios.
versículos 21 y 22. Porque los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se puedan esconder los que hacen el mal. Mire, lo que más le aterra a los malos, a los malvados, a los asesinos, a los ladrones, a los que están en maldad, lo que más le aterra es que se sepa lo que están haciendo. Claro, hay algunos que ya cruzan la raya y que no les importa que lo vean, porque han llegado a un extremo de maldad moral que ya ni siquiera les importa. Pero por lo general, aún en estos tiempos modernos que hay cámaras, que hay esto, lo otro, la gente trata de no dejar rastro, porque sabe que lo que está haciendo no está bien. Se quiere esconder y hace todo esfuerzo para no dejar huellas ni nada, ni que nadie sospeche, porque quiere tapar su pecado, su maldad, para no ser juzgado por sus actos. Pero si la confianza del impío es que nadie lo ve, debe saber que Dios sí lo ve. Que Dios sí lo ve. Y esto también vale para nosotros los cristianos. Aunque no nos vea nadie, pero Dios sí nos ve. Y si nos ve Dios, entonces no estamos ocultos. Job quería que Dios les recibiera en un tribunal para exponerle su caso. Pero qué cosa nueva pudiera decir Job, aquel que todo lo ve y que nadie se puede esconder de su presencia. Nada. Finalmente, Eliú pone en boca de Job las siguientes palabras. O sea, como que él dijo eso. Versículo 31. De seguro conviene decirle a Dios, o sea, que Job le diga a Dios, ya he llevado el castigo, no volveré a ofender. Enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Eso me parece a los niños cuando hacen una maldad en la casa y lo castigan, como me castigaban a mí, ¿verdad? Nos ponían de rodillas en una esquinita y mi papá, que está con el Señor ya, era fuerte. Podía ponerlo en una esquinita de la casa a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche él estaba como que no se acordaba de eso. Tenía uno que decirle a mami, pero dile a papi que yo me quiero acostar ya. Y dice, ¿cómo? ¿Y tú no estás levantado de ahí? ¿Y quién se atreve? Entonces a las 10 de la noche váyase a bañar y a acostarse. Y uno decía, ya no lo vuelvo a hacer, Señor. Bueno, esto es lo que le está diciendo Eliú. A ti te conviene decirle a Dios, ya he llevado mi castigo, no lo volveré a ofender. Enséñame lo que tú quieres que yo aprenda y si hice mal, no lo haré más. O sea, eso es lo que tú deberías hacer. Aprender la lección. A veces nos damos cuenta que estamos pasando por un tiempo de pruebas, de dificultades, pero no sabemos si es producto de las experiencias normales de la vida o una de esas muchas disciplinas en la escuela de Dios. Y nos preguntamos, ¿y qué será lo que el Señor quiere que yo aprenda en esto que estoy pasando? ¿O será un castigo de Dios por algún pecado que he hecho y no me he dado cuenta? ¿O una de esas dificultades que Dios permite para que uno crezca y uno se acerque más al Señor? Y quizás al final el Señor nos dé la luz y la gracia de decir, Señor, he aprendido la lección que querías enseñarme. Gracias por ayudarme a entender tu mensaje. Bueno, si llegamos a ese punto, perfecto, porque hemos aprendido algo. Dichosos y bienaventurados si luego de una reprensión de parte de Dios aprendimos lo que Dios quiso que aprendiéramos y nos humillamos delante de Él y corregimos nuestro camino. Porque lo peor que puede pasar es que si no nos corregimos, entonces Dios nos mande un juicio de verdad. Pero Eliú, a pesar de todo lo que dijo aquí, termina diciendo una cosa que a mí me asombra. Le dice a Job, a ti te conviene que Dios te siga castigando un chin más. ¿Cómo? Mire, versículo 35, versículo 36 y 37. Yo deseo que Job sea ampliamente examinado. Pero caramba. A causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Porque a su pecado ha añadido rebeldía. Y bate palmas, o sea, está aplaudiendo contra nosotros. Y contra Dios multiplica sus palabras.
Oiga, se le pasó la mano al hijo ahí. Yo deseo que Job siga siendo castigado, que siga siendo examinado por las pruebas del Altísimo. Wow. Y Job loco porque lo saquen del horno. Bueno, para terminar, quiero volver a la cita de C.S. Lewis y hacer una aplicación sencilla. De nuevo leo la palabra de C.S. Lewis. Dios nos habla con susurros en nuestros goces, nos habla en nuestras conciencias, pero nos grita en nuestros dolores. Ese es el megáfono que utiliza para llamar la atención a un mundo sordo. Aplicación para nosotros. ¿Alguna vez te ha hablado o nos ha hablado Dios de esta manera? Nos parece contundente la voz de Dios cuando la oímos así, cuando nos ha metido en el horno de la prueba y lo ha puesto ahí en el número más alto. Yo sé que todos tenemos nuestras propias historias, que en algún momento en nuestra vida hemos sentido que Dios nos puso en lo más caliente del horno para que aprendiéramos algunas lecciones. La gran pregunta es, ¿aprendimos la lección? ¿Realmente descubrimos para qué Dios nos sometió a cierta clase de aflicción? ¿Descubrimos en verdad cuál es el propósito de Dios? Porque si fue así, entonces alabado sea Dios, porque aprendimos la lección y crecimos y hemos madurado, y ese es el propósito. Si eso es así, entonces eso cambia la perspectiva de nuestra aflicción y nos acerca más a Dios y nos hace entender más su propósito particular para nuestra vida, como hizo Job en el capítulo 42, aunque no hemos llegado allí, cuando dijo, de oídas Dios te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque entendió el por qué había pasado todo lo que había pasado. Claro, no supo todos los detalles y todas las cosas que nosotros vemos ahora en el libro, pero entendió que fue la voluntad de Dios. Esta perspectiva va a cambiar toda nuestra visión de la persona de Dios y de cómo Él trata con nosotros. Que el Señor pues nos ayude. Oremos. Señor, te damos gracias porque de la experiencia de Job cada día aprendemos. Ayúdanos a ver que también de vez en cuando tú envías aflicciones a nuestra vida para librarnos de cosas peores, para librarnos del pecado, de la soberbia, de perecer en este mundo y ser enjuiciados con este mundo. Nos envía esas experiencias que a veces no son halagüeñas por el momento, pero son disciplinas para que aprendamos a acercarnos más a ti y a ser más maduros. Bendice a cada uno de nosotros y ayúdanos a acercarnos más a ti, con aflicción o sin ella. Ayúdanos a conocer más la persona de Dios. Por Cristo Jesús. Amén.